Los bonos temáticos son instrumentos financieros que cada vez tienen mayor aceptación y se entienden más en el país. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Juan Carlos de la Hoz, el representante del Grupo BID en Ecuador. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Hola con todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador en nuestro podcast y hoy nos acompaña Juan Carlos de la Hoz, él es el representante del Grupo BID en Ecuador. Juan Carlos, bienvenido a este estudio de Forbes Ecuador, sé que es tu primera vez aquí en nuestras nuevas oficinas, que ya no son tan nuevas. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va todo? Muy bien y muchas gracias. Buenos días también. Muy complacido de la invitación de Forbes y contigo, Pedro, para compartir algunas ideas de lo que estamos haciendo. Previamente me contabas que este es un año récord para el BID, aquí en el Ecuador en particular. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, para el grupo en general hemos tenido aprobaciones muy por encima del promedio general en la parte pública. Y además hemos tenido actividades muy interesantes también en la parte privada que hacemos con el BID Invest y también con temas de innovación que hemos estado apoyando con el BID Lab, porque el grupo se compone de esas tres partes que tienen sinergias entre ellas. ¿Nos puedes adelantar algunas cifras tal vez de estos récords? Bueno, en términos de aprobaciones, yo creo que vamos a cerrar casi en $1.400 millones en la parte pública. Ya. En la parte privada, bueno, tuvimos recientemente el bono azul como Banco Bolivariano, que fueron 100 millones. Entonces, realmente son cifras interesantes. Nuestro papel siempre, a veces cuando hay crisis o cuando hay situaciones complicadas, más bien aumentamos nuestro trabajo porque es una forma de ayudar al crecimiento económico y a revitalizar la economía. Así es, y justamente tú acabas de tocar el tema que nos trajo a esta entrevista, a este podcast, el tema de los bonos. BID, bueno, trabaja muy de cerca con varias instituciones del país. No sé, ¿cómo ha estado este año? Bonos azules, bonos verdes, los bonos sostenibles, también hemos visto que hay bastante actividad, digamos. Cuéntanos un poquito. Sí, los bonos es una actividad que hemos estado haciendo y hemos sido pioneros en el país ya desde el año 2019. Y es una evolución, yo diría que casi que normal en la forma de financiamiento para las instituciones financieras y en las relaciones con nosotros con BID Invest, porque tenemos muchos años de estar fondeando a los bancos para proyectos interesantes, para financiamiento de su cartera. Los bonos temáticos son una evolución de ese proceso, que son instrumentos de deuda que se negocian en el mercado de capitales y tienen una característica muy interesante y es que, bueno, como lo mencionas, hay sociales, hay verdes, hay sostenibles, que lo que buscan es que el financiamiento que se adquiere con los instrumentos de deuda vayan a actividades muy específicas que puedan ser medidas y que entonces contribuyen a sostenibilidad. Por ejemplo, financiamiento de pequeñas empresas para mujeres, para migrantes, para temas de eficiencia energética y otras actividades que están además con estándares internacionales. ¿Cómo se diseñan estos bonos? ¿Cómo se los mentaliza? ¿Se los aterriza ya en documentos y luego cómo se los aplica? Inicialmente, yo siempre repito mucho eso, necesitamos un cliente comprometido, que significa que esté dispuesto a entender cómo es la taxonomía, cuáles son las ventajas de tener un bono para financiamiento de su cartera y que además tenga el interés de entrar con mayor profundidad en su cartera. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de un bono social que va a financiar a empresas lideradas por mujeres, normalmente esos datos no están a la vista en la cartera de los bancos. Entonces, esto implica que tienen que hacer una inmersión mucho más profunda para entender quiénes son las empresas. Para tener esos datos. Para tener esos datos que normalmente están allí, pero que no se estaban utilizando y que además terminan siendo un instrumento además para temas comerciales, para enfocarse mucho más en algunas empresas. Entonces, esa es la primera parte. Tener al cliente interesado. Tener al cliente interesado y que entienda que el conocer mejor su cartera, focalizada en este caso de pronto verde, le ayuda no solamente en su estrategia corporativa, sino en su estrategia comercial. Y que además, como estos bonos tienen resultados que se pueden medir y que se deben medir, el hecho de que cumplan las metas, tienen premios, en algunos casos en efectivo, tienen en algunos casos mejoras en la tasa de interés. Entonces, además es un buen negocio. Es un buen negocio para el cliente. Es un buen negocio. Primero, tener un cliente interesado y que tenga los datos y que los sepa utilizar, filtrarlos. Luego de eso,
como se necesita el cumplimiento de resultados, nosotros hacemos un trabajo de asesoría para que se diseñen bien los indicadores, se puedan definir resultados que sean viables, que se puedan conseguir. Y en estos casos hay que además hacer un trabajo, que eso lo hemos estado haciendo con Asobanca desde hace tiempo y con otras entidades del sector público, para que aún los reguladores, la superintendencia de banco, otros entiendan la particularidad del instrumento. Esto significa tener un mercado en maduración o haciendo lo que madure, ¿no? O sea, para que la gente sepa de qué estamos hablando y cuáles son los beneficios. Sí. Y que de hecho ha sido un trabajo interesante con Asobanca. Cuando se firmó el protocolo de finanzas sostenibles hace más de 10 años, muchas instituciones financieras lo veían con cierto escepticismo. Y después hubo una alianza de finanzas sostenibles para atraer a una suerte de público privado, que el regulador entendiera y que otros entendieran. Entonces ha sido un proceso largo. Ahora yo creo que hay más demanda de la que nosotros podemos atender, porque los bancos entendieron que es un instrumento muy interesante y además, y eso yo siempre quiero recalcarlo, nuestro papel ya, al principio podíamos comprar toda la colocación, pero nuestro papel lo vemos como un inversionista ancla, que crea confianza en el mercado. Entonces los últimos bonos hemos tenido inversionistas de Canadá y de otros sitios que ahora tienen interés también comprar las colocaciones. Estos inversionistas ya ven que existen las condiciones y la seguridad también que seguramente requieren ellos. Claro, y entonces además, me preguntabas quién más participa. Aquí tiene que participar un auditor externo o un observador externo, que es el que va a decir si se cumplieron los objetivos. No es ni el bid invest ni el cliente. Es una opinión de segunda parte que se llama. ¿Y quién selecciona a este auditor? Hay unos actores en el mercado con los que ya hemos trabajado en otros países, porque los bonos temáticos no es solo un tema de Ecuador, hemos sido pioneros en América Latina. Entonces ya hay unas empresas que, bueno, las escogemos conjuntamente, pero son con muy alta reputación, que le den confianza a ambas partes. Dentro del sector financiero hemos visto que también las cooperativas están utilizando estos instrumentos. ¿Cómo están ellos? Hicimos este año, que fue el pionero en este tema de bonos temáticos, con la cooperativa Jardín Azuayo, que es muy interesante. Yo creo que la gente a veces no es consciente del tamaño del sector cooperativo en el sector financiero en Ecuador. Es muy importante. Es muy importante, sí. Y entonces esta es una cooperativa que además tiene una vocación, se fundó después de un gran desastre natural. Entonces hay un gran tema de solidaridad y tiene un componente muy grande de población indígena, que es muy potente dentro de la cooperativa. Y ahora hay migrantes y otros grupos muy vulnerables. Entonces para nosotros este bono cumplía además mucho de nuestro mandato corporativo, de llegar a inclusión financiera con estas poblaciones que tradicionalmente han estado poco excluidas dentro del sistema financiero, y que esto les abre oportunidades de seguros, de otros créditos y de desarrollo económico. ¿Y existen casos, Juan Carlos, en los que el cliente tal vez no cumple los requisitos y simplemente no avanza al proceso? De hecho, en algunos casos que nos hemos aproximado a algún cliente, al principio nos dicen, pero esto se nota muy complejo. ¿Para qué me voy a meter en esto? Y entonces recuerdo mucho una conversación que tuvimos con uno de los clientes que decía, bueno, les voy a dar la oportunidad de que me convenzan. Entonces hay que hacer también un trabajo, yo le llamo un poco comercial pedagógico, o sea, para que se entienda cómo es que se hace, que si ya lo hemos hecho 6 veces, ya el proceso está mucho más, un poco más aceitado, ya el regulador entiende más, porque al principio no entendían. Entonces es un tema de también educar, ¿no? De educar al Entonces, cliente. Es un proceso continuo. Asobanca también, como todos son miembros, yo creo que ha hecho el trabajo con este grupo de finanzas sostenibles de mostrar las bondades, mostrar otras experiencias de otros países, y que realmente son instrumentos que dinamizan el mercado de capitales. Por eso hemos trabajado con la bolsa, hay casas de bolsa. Entonces ya hay yo le llamo el ecosistema de varios actores que ya entienden el proceso y ayudan a convencer que es una buena oportunidad de negocio. ¿Este año cuánto se ha emitido en estos bonos temáticos aquí en el país, un aproximado? De los nuestros, hemos hecho el bono azul con con Banco Bolivariano y el de Jardín Azuayo. Esos son como 150 millones. También hubo otro actor que hizo una suerte de bono azul también con otro de los bancos. En general nosotros ya llevamos 400 millones.
¿Desde cuándo? Desde el 2019, exacto. Pues 400 millones en bonos temáticos. Exacto, han sido 7 bonos con 6 instituciones financieras. ¿Y cómo está el Ecuador frente a otros países de la región? ¿Estamos a la par? ¿Estamos adelantados, retrasados? No, estamos avanzados. De hecho, hemos sido pioneros en varios de los bonos. Por ejemplo, el de Banco Bolivariano, que es un bono con incentivos al desempeño, el primer bono azul, es el primero que se ha hecho en la región. Entonces, hemos ido trabajando con clientes que han querido ir un poco una milla extra a innovar y además atraer, como te decía, inversionistas institucionales de otros países. Entonces, de esa manera nosotros bajamos un poco no es la exposición, sino lo que tenemos que comprar porque hay otros interesados. Y eso nos abre espacio quizá para otras emisiones. Y la idea es que eventualmente también en el mercado de capitales haya inversionistas pequeños que puedan comprar estos papeles de deuda. Y estos inversionistas, Juan Carlos, ¿cómo ven al Ecuador? ¿Qué te comentan? ¿Qué reparos hacen? Si es que hacen reparos o qué fortalezas encuentran en nuestro mercado. La gran ventaja de un proceso como este es que como nosotros somos el inversionista ancla, que hace todo el proceso y que conoce el país, la confianza es muy grande. Entonces, y eso es lo que nosotros también tratamos de vender a las instituciones financieras y a los otros. O sea, al escuchar el nombre BID es como una garantía, un buen respaldo. Exactamente, por la experiencia y porque lo hacemos bien. Y además compramos parte de la colocación. O sea, también es una muestra de que estamos tomando el riesgo. ¿Y cómo se verifica, no sé si nos puedes detallar, que los recursos estos que llegan de los inversionistas se utilicen de la manera correcta, sin tal vez por ahí haber algo que no pueda estar es parte, encuadrado? digo yo, de la belleza de los bonos temáticos, porque como está focalizado en un segmento de la cartera, entonces nosotros revisamos al detalle que la colocación de los fondos se hace exactamente en esas empresas que han sido identificadas. Y eso es una taxonomía internacional que está fuera de duda. Y de hecho el cliente tiene que aceptarla. Entonces, por eso a veces no es un tema de 2 meses que se puede montar un bono de esto, porque tiene que tener todos los indicadores y un conocimiento muy detallado. ¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso hasta que se haga la emisión? Estamos, como ya hemos aprendido todos, creo que en los últimos casos han sido 7, 8 meses, 1 año máximo. En algún caso de algún cliente que tenía que aprender un poco más, se demoró como 1 año. Entonces, y además, como te comentaba, tenemos esta opinión de segunda parte. Hay un auditor, ¿no? Claro, hay un externo que va a revisar al detalle. Y bueno, y es el mejor incentivo para el cliente cumplir los resultados porque va a recibir un premio. Que puede ser una disminución de tasa o un premio efectivo que ayuda al final a todo el proceso financiero. ¿Y este plazo que me dices aquí en el país es similar en los países vecinos? Sí. 7 meses hasta un año, dependiendo de, la madurez que tenga el cliente en haber hecho un análisis de su cartera. Hablando de madurez, ¿ustedes ven ya que se está llegando a un techo, digamos, en el tema de los bonos temáticos, en el aprendizaje, en el interés, o todavía hay bastante camino por recorrer? Hay camino con las entidades financieras. De hecho, estamos hablando con algunos de los que fueron pioneros con algunos de los bonos, a ver qué viene después. Entonces hay oportunidades, por ejemplo, con lo que llaman economía plateada. Muchos no se habían dado cuenta que tenían un segmento de cartera importante que consume, que todavía está en una actividad productiva interesante. La economía plateada nos referimos a las personas que ya están sobre los 65. Depende del 65, que mucha gente que cree que ya no está en actividades productivas. Pero que sí, ¿no? Y además que son consumidores. Entonces, algunos bancos se han dado cuenta que tienen, ni siquiera se habían dado cuenta de la métrica, y se están dando cuenta que tienen un segmento muy grande al que le puede dar servicios y una estrategia comercial. ¿Qué temas crees tú que pueden ser los del futuro? Pongo 2 o 3 en la mesa: movilidad, temas ambientales, temas sustentables. O sea, ya hemos hecho para eficiencia energética, pero puede venir temas de electromovilidad, por ejemplo, que ese es un elemento que viene seguramente en el futuro. Y otro segmento que nosotros queremos explorar es hacer estos bonos temáticos, pero para el sector real. O sea, que una empresa, no una entidad financiera, una empresa quiera hacer una estrategia de descarbonización, por ejemplo. Que también se habla mucho. Exactamente, ¿no? O quiere
es una empresa que quiere cambiar todo su sistema mecánico para eficiencia energética. Y entonces puede hacer un bono que le financie todo ese proceso y puede tener premios. Eso estaría como que en el futuro, digamos. Ojalá que sea un futuro cercano. Un bono para el sector real. Exactamente. Ya hemos hecho... ¿Y hay experiencias en otros lugares? En otros lugares. Aquí estuvimos con un cliente muy cerca, pero bueno, hubo un tema también del riesgo país y otras cosas que lo pusieron un poco a la espera, pero esa es la frontera que nosotros queremos, a la que queremos llegar. Y hemos estado hablando con empresas, hemos ido a la bolsa invitando gente del sector real, contando, mira cómo se puede hacer con el sector financiero, podríamos hacer algo con el sector real. ¿Y ha habido alguna retroalimentación? Sí, algunas respuestas? Hay como un poco más de, no escepticismo diría yo, sino que creo que hay que hacer un trabajo de mayor convencimiento. Todavía no logran entender por qué esto es mejor que un financiamiento normal con un banco. ¿Y por qué es mejor? Bueno, porque les permite, si es que esa es su estrategia corporativa, porque nosotros siempre, ese tiene que ser el elemento fundamental inicial. ¿Cuál es tu estrategia corporativa? Nosotros podemos ayudar a eso. Nosotros no podemos crearle una estrategia corporativa de sostenibilidad a una empresa si no lo desea. Exacto. Pero hay muchas empresas que están explorando esto, que quieren tener una estrategia corporativa de sostenibilidad, descarbonización, etc. Entonces ahí es donde les decimos, bueno, eso es lo que tú quieres hacer, tu board te lo aprobó. Entonces podemos ayudarte, o eso te va a costar. ¿Y en las pymes hay intereses también? ¿Podría funcionar este bono para el sector real para pymes o es un poquito más? No, pymes nosotros lo atendemos con los bonos con el sector financiero, porque por el tamaño no podríamos tener esa granularidad de llegar a pymes. Entonces eso lo hacemos con el sector financiero. Perfecto. Juan Carlos, nos has adelantado de algunas ideas para el futuro. Y para terminar, el momento del país. Estamos en una transición, se viene un nuevo gobierno. ¿Eso incide de alguna manera en las actividades de ustedes? O digamos, los intereses se mantienen y los clientes, en este caso, continúan con las agendas ya acordadas? El banco lleva 65 años de existencia. Hemos trabajado en todas las circunstancias con todos los gobiernos. Como no tenemos ninguna definición ideológica como banco, lo que nos interesa es que el país tenga crecimiento económico sustentable. Obviamente hay momentos de crisis y de turbulencia donde nosotros en muchas ocasiones lo que hacemos es acelerar nuestra contribución porque se necesita. Entonces aquí, bueno, como todo el país, estamos a la expectativa de la transición de gobierno y trabajaremos con el gobierno que llegue. Y con el sector privado realmente seguimos, de hecho muchas veces les decimos, quizás estos son los momentos de mayor oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy interesante todo esto que se ha hecho y lo que se está preparando. Estuvimos con Juan Carlos de la Hoz. Él es el representante del Grupo BID en Ecuador. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.